Jessica de rojo la llaman los hombres con mucha razón, porque a más de uno ella le ha robado todo el corazón. ¿Quién es esa chica vestida de rojo que baila en la fiesta, mueve sus caderas y cierra los ojos? ¿Quién es esa chica vestida de rojo que baila en la plaza, mueve sus caderas y cierra los ojos? La entrevista. Eugenio González. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hoy entrevistamos a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. Tengo una risa con 2 añitos que quita el sueño, un pucherito lleno de familia que alimenta el alma, un ladrido en la azotea sin excusa. Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, encantada con esta musiquita de fondo que me encanta. Una música que ha elegido usted, ¿no? Sí. ¿Puede preguntarle por qué? ¿Por qué ha elegido esta canción? Bueno, pues cuando tengas un ratito la oyes, pero yo creo que la canción que es de Manu Carrasco refleja lo que es importante en la vida, ¿no? Y va diciendo, pues bueno, los que tienen niños, una risa de 2 añitos, el puchero que llena el alma de familia, el ladrido en la azotea y luego, bueno, pues que lo más importante en la vida no se consigue con dinero, sino que ya lo tenemos, ¿no? Que es la familia. Y la letra de la canción, consejera, también habla de la responsabilidad. Sí, sí, porque todo eso, mantenerlo también es una responsabilidad y muy grande, y además la más grande de todas, ¿no? Porque, y la suya, desde hace un par de días, ¿cómo la definiría? ¿Como una gran responsabilidad al frente de una consejería del Gobierno de Canarias? Una gran responsabilidad, un gran reto y muy contenta, pero a la vez, bueno, pues muy cauta, ¿no? Porque uno no quiere hacer las cosas mal y que el reto que asumimos es dejar una Canarias mejor de la que encontramos y por tanto, bueno, pues asumiendo esa responsabilidad y entrando en la casa con mucha prudencia, escuchando y fundamentalmente escuchando al equipazo de hombres y mujeres que conforman este gobierno que están detrás y a los que les he trasladado que yo siempre soy muy consciente de que los políticos estamos de paso y ellos se quedan y también quiero dejar unas consejerías mejor de las que he encontrado. Bueno, Consejería de Turismo, de Empleo, hablaremos de esas dos responsabilidades. Por cierto, consejera de Turismo, ¿se va este año de vacaciones, este verano, o lo va a tener complicado usted? Bueno, yo no quiero irme de vacaciones, pero sí es verdad que tenía ahí un viaje con la familia en el puente este que hay en agosto y esos son los días que me coja, sábado, domingo y creo que es el lunes lo único que me voy a coger porque el resto es fin de semana, así que sí, esos 4 días sí que cogeré y ya está. Bueno, usted viene de otra, bueno, tiene la responsabilidad también de ser consejera en este caso, de un cabildo, el de su isla, el Cabildo Insular de Fuerteventura. Entiendo yo que ya también viene como con un máster también hecho en la materia, ¿no? Porque también Fuerteventura es una isla muy potente en cuanto al turismo se refiere, ¿no? Bueno, por esa parte sí, es verdad que la administración local, en comparación con el gobierno de Canarias, yo me siento, en la entrevista me han dicho que es así como muy personal y muy franca, ¿no? Entonces yo voy a ser totalmente franca. Se lo agradezco. Cuando Y los viene oyentes uno, cuando viene uno de la administración local y viene directamente a un gobierno de Canarias se siente un poco pueblerina, ¿vale? Entonces, hombre, los presupuestos, cuando alguien te pide 8 millones, yo siempre digo, 8 millones, eso es muchísimo, claro, en Fuerteventura eso es una barbaridad, es un 50% probablemente del presupuesto de todo el año. Así que, bueno, un máster en necesidad, porque la administración local es la infantería, es donde el ciudadano va primero a pedir auxilio, en los cabildos también. Es verdad que, pues derivado de ese pues ingeniería presupuestaria para darle salida a promoción a la industria turística de una isla tan importante como Fuerteventura, pues llegar aquí y encontrarte con la cantidad de recursos disponibles y con otro mundo
un mundo que a mí me apasiona, que es el mundo del dato, y que no vayas a tomar nunca decisiones sin una data que apoye y que refuerce esa toma de decisión, a mí me parece apasionante. Sinceramente, estoy encantada de que cada paso que vayamos a dar o que en esta semana que llevo al frente esté fundamentada sólidamente en datos. A mí eso en la administración local es muy complicado de ser y por tanto digo, yo vengo de la indigencia en la administración local y venir al gobierno de Canarias, pues bueno, tener ese máster, ¿no? de ingeniería fiscal al final. Bueno, para llevar una semana, consejera, lo cierto es que ya la primera ayer usted se mostró tajante, radical. El gobierno de Canarias muestra su total rechazo a la subida de las tasas aeroportuarias que propone AENA, ¿no? Usted ahí se ha puesto muy firme, ¿no? Bueno, es un organismo que al final controlamos al 50%, al 51% del gobierno de España tiene que oír al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros tendrá que oír la opinión que tiene Canarias y Canarias tiene una opinión muy firme. El sector turístico y sobre todo el residencial también, el mercado doméstico, no puede soportar una subida de 4% en las tasas cuando es un organismo que ha arrojado beneficios en los últimos años. El sector turístico además se ve amenazado por 3 tipos de tasa. Primero, los derechos de emisión, que solamente estamos exceptuados para los vuelos domésticos, es decir, entre Canarias y Península y entre los vuelos insulares. El 1 de enero entraría en vigor la tasa al queroseno, que también afecta a las operaciones con Canarias, y ahora nuestro propio organismo aeroportuario plantea una subida de un 4%, que es totalmente injustificable por lo que le decía, ¿no? Al final están convirtiendo a Canarias en un destino menos competitivo que sus competidores. Dense cuenta que Egipto, Túnez, pues no tienen estas tasas que está imponiendo la Unión Europea porque sus vuelos están pues, exceptuados de estas tasas y encima ahora meterle este 4% a las tasas aeroportuarias a las operaciones con Canarias, salvo que el Ministerio nos diga que los canarios podemos volar a Península de otra forma que no sea en avión o llegar a Península en otra forma que no sea en avión. Yo creo que el gobierno, y no hablo desde el sectarismo ni desde una posición política encontrada, sino hablo de que Canarias tiene un hecho diferencial, que es la fragmentación del territorio peninsular y por tanto tenemos que ser sensibles a esto. Por tanto, también entiendo, consejera, que tiene que también tener el respaldo y el apoyo del gobierno central, ¿no? En esta medida, es decir, remar todos en la misma dirección, entiendo, ¿no? Sí, tienen que entender ese hecho diferencial en AENA, pero también tienen que entender el hecho diferencial en el gobierno de España. Canarias está tirando en estos momentos de la economía porque es el sector servicios el que está liderando la creación de empleo. Hoy hemos conocido los datos de la EPA y vemos cómo Canarias roza ese 1 millón de ocupados. Luego le pregunto por esto. Y por tanto, pues tenemos que creernos que tenemos un sector líder en el mundo y que es una comunidad autónoma que está generando miles de puestos de trabajo en torno a un sector que es potente en el mundo. A veces en Canarias hablamos de esto y no nos lo creemos, y yo soy firme defensora de la industria turística en Canarias, de que evidentemente tendremos muchas cosas que mejorar, pero tenemos que hacerla más competitiva, no menos. Y por tanto, y además defiendo al residente, es decir, los precios con Canarias ya están desorbitados, el mercado doméstico es nuestro cuarto mercado en importancia y por tanto, pues todo lo que venga a ser a agravar a una industria que ya pues es muy potente y que puede serlo aún más, pues no se entiende y el Ministerio tiene que ser sensible, pues fundamentalmente con el hecho diferencial de que somos islas y que Canarias pues no tiene otras opciones. En esta línea, consejera, no tiene otras opciones. Se ha hablado mucho de la diversificación, ¿no?, de la economía de Canarias, ¿no? Usted también, como ahora como consejera también de empleo, ahí también tiene mucho que decir. No sé si es decir, poner todo en la misma cesta, los huevos de la economía en el turismo, es demasiado. Va siendo también ya ahora más de diversificar más la economía de esta comunidad autónoma, consejera. Sí, pero en cualquier caso estamos hablando de interconexiones y aunque diversifiquemos la economía, cualquier industria o cualquier sector que se implemente en Canarias va a tener un hándicap y es ser una región ultraperiférica, ¿no? El transporte de mercancías, tendremos que pensar esa doble insularidad de la que nunca me olvido, o la triple para los ciudadanos de La Gomera, pues que el transporte esté financiado Canarias Península, pero no entre Canarias. Eso encarece la compra a muchos canarios que viven en El Hierro, que viven en Fuerteventura de Lanzarote. Por tanto, ese hecho diferencial canario tenemos que reclamarlo también como propio y defenderlo, porque así lo establece no solamente nuestro Estatuto de Autonomía y nuestro REF, sino yo creo que es que para cualquier cuestión tenemos que pensar que no todo
es territorio peninsular, sino también un territorio fragmentado como Canarias o como podría ser Baleares. ¿Tenemos que diversificar la economía? Sí, sin duda. ¿Tenemos margen para hacerlo? Sí, sin duda. Y de hecho, toda nuestra fiscalidad debiera ser un aliciente más, sino el aliciente para permitirnos diversificar la economía. ¿En qué sectores? Bueno, pues en lo que me toca también en turismo, el cine es un gran vehículo tractor de una posible diversificación. Tenemos que buscar vehicular, y yo lo hice cuando era consejera de turismo en Fuerteventura, imbricar al turismo y ser mucho más transversal con otras áreas, como por ejemplo el sector primario, para que todo ese producto del sector primario entre en la cadena de segmentos del turismo, pues a través de las marcas Saborea, que tanto ha sido éxito en España. Es verdad que las comunidades autónomas no están, pero deberíamos inventarnos una fórmula para que las comunidades autónomas también tiraran de esas marcas gastronómicas y permitir al sector primario pues presumir de marca, permitir a las DEOs posicionar sus nombres y en definitiva procurar un relevo del sector primario y profesionalizarlo también en torno a industrializarlo y, si me permite, modernizarlo. Yo creo que el turismo es mucho más que el turista llegue aquí y consuma recursos canarios, me refiero, pues visitar nuestros parques, nuestras playas, es mucho más que eso ya, es toda una experiencia y alrededor de esa experiencia pues pueden moverse muchísimas economías y todo se basa en una cuestión muy simple que no hemos conseguido durante todo este tiempo, que es una palabra que a mí me gusta mucho, que es la transversalidad. Bueno, seguimos hablando de turismo, luego seguiremos con empleo. Del turismo, veo, usted ha dicho estos últimos días que va a revisar las leyes del turismo y de modernización turística, así también como el decreto de las viviendas vacacionales. Le pregunto, ¿pretende usted llevar a cabo una, digamos, agenda reformista? Sí, sí, sí. Sé que es un reto muy complicado, sé que el sector espera decisiones valientes y yo estoy dispuesta a afrontar ese reto. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Bueno, pues porque tengo un equipo de personas dentro de la consejería que me aportan una seguridad de que tenemos que caminar hacia la modernización de leyes. Algunas tienen más de 20 años, el turismo ya no es lo mismo que en 1996 y por tanto tenemos que traer a la ley turística términos como la sostenibilidad, como ese reto demográfico, tenemos que traerlo hacia criterios de rentabilidad basados en sostenibilidad, tenemos que traer a ese turismo de incentivos hacia la calidad real, tenemos que procurar la agilización real de los PMM que den lugar de esos planes de modernización, que den lugar también a la renovación y mejora del espacio público turístico. Tenemos que contar con los ayuntamientos para este discurso, tenemos que contar con los cabildos para este discurso, con la oposición, evidentemente, y con otro sector que yo creo que a veces se nos olvida, que está en Canarias, no para ponerlos en la tilde. Yo pretendo contar con todos los sectores, también con ese sector quizá un poco más conservador en el buen sentido de la palabra, que no crean que los estoy trayendo a mi sardina, que es pues el movimiento ecologista, ambientalista o como queramos llamarlo, que también tiene mucho que decir en estas mesas y pretendemos crear órganos colegiados en los que todos estén representados, todos los sectores. Busca un consenso usted, ¿no? Sí, busca un consenso, pero buscamos esa agenda reformista y estamos dispuestos a dar el paso. Yo entiendo que no el 100% va a estar de acuerdo, aunque sería mi voluntad, ¿no? Mi predisposición va a estar a entender la mano en que todos podamos llegar a un punto común entendiendo estos criterios, hacia dónde vamos a avanzar. Evidentemente, pues la agenda legislativa la tenemos que presentar, la presentaremos creo que a mediados de septiembre y ahí van a ver cuáles son los objetivos de la consejería para estos próximos 4 años. Pero sí, sin duda va a ser el sello de esta legislatura una agenda reformista del turismo en Canarias. Y dígame una cosa, ¿y el cascabel al gato al alquiler vacacional se lo va a poner? Porque claro, es un largo debate el alquiler vacacional en Canarias. Yo no sé si es una papa caliente. ¿Usted lo definiría como una papa caliente, el alquiler vacacional en Canarias? Bueno, yo no creo que el alquiler vacacional sea en Canarias un problema. Creo que es un fenómeno. ¿Y por qué digo esto? Porque demonizar cierto tipo de actividades que han venido para quedarse creo que no le hace un favor a nadie, ni al alquiler vacacional, ni a los residentes. Bueno, yo creo que el alquiler vacacional se ha explicado mal durante todo este tiempo,
Creo que hay muchos factores que entran en juego en el alquiler vacacional y que al final todos han mirado a un único punto, que es el Gobierno de Canarias, y está bien que miren al Gobierno de Canarias, pero no somos los únicos, que tenemos que ponernos de acuerdo. El alquiler vacacional nace como una economía colaborativa social. Si yo tenía 2 pisos, pues lo pongo en renta, me genero un ingreso extra. Eso, pues finalmente se ha calificado como actividad turística. Hemos hecho un decreto en el año 2015 que el decreto decae en una parte por una sentencia, pero el vacacional tiene rango en los ayuntamientos, competencias urbanísticas, tiene competencias en materia de vivienda y también turística. Y tenemos que concatenar toda esa serie de competencias y afrontar un reto. Y yo creo que todo el mundo en Canarias puede estar de acuerdo que se está produciendo un fenómeno, y por eso lo tildo de fenómeno, de que se está residencializando las zonas turísticas y turistificando las zonas residenciales. Y con lo cual tenemos que abordar este problema. Hoy he escuchado a una alcaldesa hablar de que el uso del suelo les prohíbe hacer ciertos tipos de usos en amadores, que se está produciendo, pues en una noticia que se ha producido hoy, Sí. del uso sanitario de unos apartamentos, Lo de una comentamos, decisión del sí, sí. gobierno anterior. Y yo me alegro que haga esa reflexión, porque esa es la reflexión que también hay que hacer para el vacacional y para otra serie de cuestiones que se están produciendo en Canarias. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer en esos órganos colegiados de la comunidad autónoma, que vamos a, sin duda, implementar para llegar a acuerdos. Que nadie se asuste, porque aquí lo que se trata es de consensuar políticas hacia la calidad y la sostenibilidad, pero que nadie se asuste. En relación a esa noticia que usted hacía referencia, hoy hemos leído que Sanidad, según el periódico Canarias 7, deriva pacientes hospitalizados con alta a apartamentos del sur reconvertidos en residencias. Está la información que hemos leído. Nosotros también hemos tocado la puerta de la Consejería de Sanidad, y desde el Servicio Canario de Salud dice que han derivado a personas con alta hospitalaria a un nuevo recurso de tránsito, y leo textualmente: para personas que requieren atención de índole sociosanitaria, el nuevo centro, ubicado en el sur de Gran Canaria, dispone de informe favorable para uso sanitario por parte de las unidades de acreditación y de conciertos del Servicio Canario de Salud. Y en medio, la Consejería de Turismo, al respecto, ¿qué tiene que decir, consejera? Bueno, pues tengo que decir que eso habla de que hay una Canarias que tiene problemas, que es la parte social, y que no se han hecho las cosas bien. No se han implementado las camas sociosanitarias en los últimos 4 años, y esto ha provocado un colapso de que hay gente viviendo más de 12 años en hospitales. Y por tanto esos hospitales han colapsado, y la comunidad autónoma, por la puerta de atrás y a última hora, pues ha decidido que esos apartamentos se conviertan en especie de residencias sociosanitarias, que es un recurso que llaman de tránsito, pero sin olvidar el primer dato que he dicho, ¿no? Que hay pacientes con alta hospitalaria que durante más de 11 años de su vida han vivido en hospitales porque no tienen centros sociosanitarios. Pues eso detecta primero una urgencia en materia sociosanitaria, construir centros sociosanitarios para estas personas. Y no solamente lo digo desde la parte que nos tocaba, pero es que fuimos especialmente beligerantes con ese plan de infraestructuras sociosanitarias cuya ejecución fue paupérrima en la legislatura pasada. ¿Qué tenemos que decir desde turismo? Bueno, Sí. pues yo creo que hay que ser, bueno, pues entendible la situación, ¿no? Es verdad que no es una decisión de este gobierno, que es un gobierno anterior, es verdad que tiene esos informes favorables, pero también es verdad que bueno, pues que las zonas turísticas no debieran estar para esto. Y por eso antes hablábamos de la residencialización y la turistificación. Pero bueno, entendiendo que es un recurso de tránsito, tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y yo de verdad le deseo muchísima suerte a mi compañera Candelaria, que no lo tiene nada fácil al frente de su consejería, y tampoco a mi compañera Esther, porque en esos aspectos no nos han dejado una Canarias mejor. ¿No? ¿Le han dejado una Canarias? ¿Cómo se la han dejado? ¿Cómo han dejado esa Canarias? Bueno, pues tenemos una Canarias en materia social pues muy mala, si me lo permiten, pues con unas colas de dependencia que lideramos en todo el territorio español, pues con muy pocas camas sociosanitarias, y de ahí que hayan tenido que habilitar este recurso extraordinario, pues con personas que están de alta en hospitales que llevan 11 años viviendo, con una baja ejecución en camas sociosanitarias, con externalización de servicios cuando parece que cuando gobierna la izquierda se llama externalización, cuando gobiernan otros grupos es privatización de los recursos. Siempre retuercen
el lenguaje para no decir lo que están haciendo, ¿no? Pues esa es la Canaria que nos han dejado y yo lo único que espero es que no tengamos una oposición al frente que para que los ciudadanos nos entiendan sean Nelson, ¿no? El de los Simpson, que señale con el dedo y diga jaja, ¿no? Sino que venga a arrimar y aportar soluciones a esta Canarias que nos han dejado y que nos dejen los 100 días, porque yo creo que no nos han dejado ni la cuarentena. Y yo creo que en estos momentos forma parte de la corresponsabilidad. Hablando de la herencia, consejera, y ahora pasamos a su otra responsabilidad, que es la del empleo. Esta mañana entiendo que se ha despertado usted de forma alegre, porque hemos conocido los datos de la EPA, que Canarias fue en el segundo trimestre del año la comunidad autónoma que más empleo creó en términos interanuales, un 5,2%, y la que más parados redujo, 25.000 personas. Esta es otra herencia, pero esta herencia parece que es positiva, consejera, ¿no? Bueno, yo no soy nada sectaria, digo lo malo y digo lo bueno. Tanto en turismo como en empleo, tengo que decir que he recibido buenos datos. En turismo, con ese 9,7 camas previstas para el invierno próximo, que supone un aumento de un 8,8, es buena herencia. Y ahora en los datos de la EPA, pues con ese 5,2% de crecimiento, rozando el millón de ocupados, que es un dato histórico para Canarias, me parece que pues son buenos datos que tendrán que traducirse la semana que viene con los datos de empleo que aporte la consejería, ¿no? Y los veremos. Y creo que ahí tenemos que felicitarnos todos porque Canarias y fundamentalmente el sector servicios está tirando de la economía. Por eso decía que esta imbricación nueva de turismo y empleo yo creo que va a dar muy buenas noticias para todos los canarios, porque por fin vamos a poder repensar esa políticas activas de empleo con sectores que pues quizás había un divorcio existente y patente entre el empleo y lo que necesitaba el sector privado para emplear a la gente en Canarias. Y yo creo que esta es una oportunidad también histórica para repensar, pero son muy buenos datos en la EPA y creo que Canarias, pues aunque desde una prudencia, porque hoy Alemania ha entrado en recesión, también lo ha hecho el Reino Unido, vamos a ver qué pasa en los próximos meses en Europa, en un contexto mucho más conservador en el gasto. Vamos a ver qué pasa, pero sí que creo que el turismo y Canarias y todos los sectores productivos están generando empleo hoy en Canarias. Antes le preguntaba si consideraba que era una agenda reformista la suya, la que tenía planteado dibujar en la Consejería de Turismo, y me ha dicho que sí. Yo le pregunto, ¿esa misma agenda reformista también la quiere emplear en empleo, valga la redundancia? Sí, creo que prospectar y tener una actitud muchísimo más activa en materia de empleo para conseguir dos cosas: por un lado la cualificación y profesionalización o incluso el reciclaje de esa población que aún no ha conseguido un empleo, que son los 172.000 canarios que aún figuran en esa encuesta de población activa que están en paro. Y por tanto pues tenemos que hacer un esfuerzo en esa recualificación, profesionalización y reciclaje de esas personas para que tengan una oportunidad laboral, y creo que ahí tenemos que hacer una especial incidencia en que el Servicio Canario de Empleo prospecte todas esas profesiones o sectores que necesitan una mayor cualificación para entonces sí insertarlos en el mercado laboral de una forma mucho más activa. Y tenemos que hacer incluso planes de formación ad hoc para ciertos mercados profesionales o para ciertas profesiones incipientes, incluso que se están dando en el mercado asociados a nuevos nichos de empleo, para que esa inserción laboral pueda conseguirse, sobre todo en las franjas de edad en lo que tienen más problemas para esa recualificación o incluso para formarse, que son esa franja entre los 45 y los 55 años de edad, que son donde tienen mayores problemas de empleabilidad. Por tanto, sí, pretendo pues llevar esa agenda reformista donde juguemos un papel muchísimo más activo y no solamente pasivo, y para eso pues yo creo que el sector privado también tiene un papel fundamental junto con el público a la hora de desarrollar políticas activas de empleo. Estamos entrevistando a Jessica de León, que es la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Y para que estas políticas, consejera, se lleven a cabo, las de turismo, las de empleo también, evidentemente es fundamental, ¿no?, el papel del Gobierno central. Pero es aquí que puede ocurrir que entremos en un momento también complicado. ¿Barrunta usted unas nuevas elecciones al socaire de los datos del domingo? Bueno, yo aquí tengo ya que hablar con una parte más afectada. Yo espero que gobierne la persona que ha ganado las elecciones, que le dejen intentar formar gobierno y que finalmente tengamos un gobierno que no sea
sectario. Para mí eso es fundamental. Lo digo porque yo lo he sufrido en mis propias carnes, es decir, yo espero que el gobierno que entre sea sensible con Canarias, sepa que tenemos ciertos convenios y más de 700 millones de euros aún por transferir en Canarias, que de esos dineros dependen muchísimas políticas activas de empleo y también de turismo, que entienda pues que todos esos fondos NextGen que nos han dejado pues muchos tendremos que reconvertirlos y que no existe un PERTE para el turismo, que es fundamental para ya no solamente para Canarias, me atrevo a decir que para todo el sector servicios en España, que supone una parte importante del PIB, en torno al 13-14%, y por tanto, pues todas esas reflexiones yo espero que tengamos un gobierno distinto e igual de reformista que lo tenemos en Canarias. Y si me permites, y ya con la licencia de ser de un partido político fuera de esta perspectiva gubernamental, me quito el sombrero de consejera, paso espero que Alberto Núñez Feijóo pueda formar gobierno. No se quite el sombrero que se ha quitado ahora, porque le voy a preguntar también por su isla, porque ayer, sin ir más lejos, también entrevistábamos a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y ella tampoco, o no entendía qué pasó, qué ocurrió al final en el Cabildo de Fuerteventura para que ese pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular fraguase. ¿Usted entiende lo que pasó? Porque usted era también parte integrante, ¿no? Protagonista también digamos, de ese posible pacto. Bueno, entiendo lo que pasó. Yo soy amiga de Lola, tengo que decir que no voy a ser objetiva en... Ella dijo lo mismo de usted también, ¿eh? No voy a ser objetiva, yo me alegro muchísimo que sea la presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Pero sí es verdad que el pacto más fácil a priori en toda Canarias era el de Fuerteventura, precisamente por esta relación que no solamente es política, porque teníamos un equipo y la gente vio ese equipo trabajando en equipo. Yo siempre pongo un símil, yo vengo de jugar al balonmano, soy jugadora de balonmano, y cuando le metían un gol a mi portera, no se lo metían a mi portera, se lo metían al equipo. Y por tanto yo, una vez que entro y cruzo la puerta de la consejería, para mí es el gobierno de Canarias, no distingo entre quién es quién, trabajo en equipo. Y eso yo creo que la ciudadanía de Fuerteventura lo vio, ese trabajo en equipo entre dos fuerzas políticas, que en ese caso era Coalición Canaria y el Partido Popular. Es cierto que las direcciones insulares de cada organización no se entendieron. Yo a la de Coalición Canaria no le puedo pedir explicaciones obvias porque no son de mi partido. Entiendo ciertas cosas y otras no. No entiendo la premura para cerrar un pacto que es un pacto mal avenido y que yo creo que no va a durar hasta final de legislatura. Pero yo sí que creo que Coalición Canaria en Fuerteventura sabe que el Partido Popular pues era en ese momento un socio mejor para Fuerteventura y para las políticas que se podía desarrollar en Fuerteventura. Ahora bien, Fuerteventura está fuera del pacto regional y el Partido Popular en Fuerteventura también está fuera de ese pacto regional. Nosotros somos un partido de gobierno y si ese gobierno en Fuerteventura se rompe, estudiaremos todas las vías que nos ofrezcan gobierno en Fuerteventura. Coalición Canaria, pero también el Partido Socialista. Nos queda apenas minuto y medio para concluir esta entrevista, esta conversación, y le voy a proponer un juego en este minuto y medio, ¿eh? Venga. Usted es periodista como yo, ¿no? Nosotros somos periodistas. Entonces, imagínese que la periodista Jessica de León entrevistase a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. ¿Qué le hubiese preguntado que yo no le he preguntado? En un minuto. Bueno, la primera impresión que se encontró al llegar a la consejería hubiese sido una pregunta difícil de responder porque son muchas. Ajá. También me hubiese preguntado cómo coge uno la maleta y se va de su lugar de residencia y pasa a otra isla totalmente distinta con panza de burro. Ajá. Oye, que todo el mundo, pues, oye, no estamos acostumbrados los majoreros a que perviva una nube perennemente sobre nosotros. Y bueno, yo creo que cosas así. Y una pregunta también me hubiese hecho. A ver. Cuando termines, ¿qué quieres
dejar hecho. Vale, hacemos una cosa, como ya no tenemos tiempo, entonces las empezamos para otro día y esas respuestas me las dan. ¿Le parece? Perfecto. Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Gracias por venir a la radio pública y que tenga usted mucha suerte. Muchísimas gracias, para mí es un placer porque empecé en esta casa, en la tele en este caso, así que para mí es un auténtico placer. Gracias. Adiós. Vino una puerta